Bienvenida a Vibra Mujer, soy Marta, terapeuta sexual especializada en sexualidad femenina y en este podcast quiero desvelarte todo lo que no te cuentan sobre tu mapa de placer para que puedas expandir tus orgasmos y hacerte dueña de tu vida. Si eres una mujer que anhela una sexualidad plena, expansiva y mágica, pero no sabe cómo lograrla, aquí te lo cuento todo. Pasé de estar muy bloqueada y de no tener orgasmos acompañada a lograr experiencias expansivas y elevadas de placer, incluso con el rollo de turno. Sé que tú también puedes. La sexualidad es nuestra fuerza creativa indispensable para crear la vida que de verdad te hace vibrar. Si estás lista para ello, estás en el lugar correcto. ¡Empezamos! Hoy vengo con un tema que ya es como muy habitual y se habla muchísimo más, aunque ahora quizá te sorprendas de descubrir una serie de datos que la verdad te dejan con la boca abierta. Vamos a hablar sobre la masturbación femenina. Y antes de entrar, ¿no?, en todos los beneficios que tiene, que son un montón, ¿no?, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Vamos a ver de dónde viene, ¿no?, como todo ese tabú que todavía hay, aunque creas que no, en relación a la masturbación, sobre todo en las mujeres, en las personas con vulva y vagina. Porque en el caso de los hombres ha estado como mucho más aceptada. Se ha dado por hecho, ¿no?, que el hombre se toca, algunos desde niños, en la adolescencia es lo habitual, es lo que está bien y seguramente a muchas no nos hayan dicho que las mujeres también se masturban, incluso desde niñas. Entonces te voy a compartir algunos datos históricos muy resumidos para que veas de dónde venimos en relación a la masturbación femenina, que aunque pienses que está ya todo como súper superado y estamos muy liberadas, todavía queda mucho camino en todo esto del fascinante mundo del placer femenino. Entonces nos vamos a ir ahora un poquito lejos, al siglo III a.C., nos vamos a Grecia. Y en Grecia no había una distinción de sexo, de femenino y masculino. Las mujeres para la época eran consideradas hombres incompletos. Toma. Es decir, que por razones biológicas, sus órganos sexuales no habían podido desarrollarse y en lugar de un pene tamaño normal tenían un pene diminuto, el clítoris. Y además se equiparaba a los testículos con los ovarios y por esa misma malformación los ovarios no habían podido exteriorizarse, ¿no? En Grecia así se nos trataba a las mujeres, como hombres incompletos. A toda esta creencia, ¿no?, que se montaron, les hacía pensar que si bien los hombres con pene podían eyacular, ¿no?, hacia afuera con normalidad, los hombres defectuosos, los hombres incompletos, sin pene, o sea, las mujeres, necesitaban de ayuda para lograr liberarse de ese esperma y mantener una buena salud. Con lo cual aquí la masturbación femenina sí que era una práctica habitual y súper necesaria para las mujeres. Incluso había hasta comadronas que se encargaban de asegurarse que las mujeres eyacularan a través del masaje, con ungüentos en sus zonas íntimas. Damos un salto grande, nos vamos al cristianismo. Y el cristianismo nos regaló. La masturbación se convirtió en una práctica que era considerada un acto en contra de la ley de Dios, debido a que la Biblia señala que es una profanación del cuerpo, que es el templo de Dios. Y aquí empezó todo. En Grecia ya nos cayó una parte, ¿no?, de somos hombres incompletos, pero luego el cristianismo llegó y la masturbación es pecado. No puedes profanar el templo de Dios, que es tu cuerpo. Queda lejos, sobre todo si no tienes presente en tu día a día la religión, si no tienes un vínculo estrecho, parece que queda como muy lejos, pero forma parte de ese inconsciente colectivo, ¿no?, que compartimos si hemos nacido en determinados países donde la religión ha estado presente. Está ahí, aunque no la practicaras en casa, está ahí, tiene un peso impactante. Pero en ello estamos, ¿no? Ahí vamos a ir derribando estructuras, creencias y a conectar pues con lo maravilloso del placer,
de tu cuerpo y el vínculo con lo divino que por supuesto tiene. Vamos un poco más allá, nos metemos en un tema que a mí me pone la piel de gallina, los pelos de punta, y es que después, ¿no?, se empezó a considerar la masturbación femenina. Una vez se comprobó que el clítoris y el orgasmo de las mujeres no tenían una función reproductora, o sea, no era imprescindible que la mujer tuviera un clítoris y llegara al orgasmo para reproducirse. Ahora las investigaciones más actuales demuestran que el orgasmo es primordial para que la mujer se quede embarazada, ¿no? Las contracciones de útero, ¿no?, que hay durante el orgasmo es lo que hace que puedan succionar, ¿no?, al esperma y así crear vida, ¿no? Pero bueno, en ese entonces dijeron que esto no era indispensable para reproducirse, que solo tenían una función, el clítoris, una función placentera, y entonces catalogaron a este órgano como bastardo, porque su única función era pues el placer, el pecado y la degeneración física y moral. Y aquí es cuando muchas religiones y sectas empezaron a practicar la horrible, tremenda y que aún está presente, ¿no?, ablación, ¿no?, la mutilación genital femenina. Yo este tema lo conozco de cerca porque hace muchos años, pues va a hacer 20 años, ya trabajaba en un centro de refugiados de la Cruz Roja en Bélgica. Es un centro donde llegan personas de todas las partes del planeta a solicitar asilo político, huyendo de situaciones que atentan contra su vida. Y trabajé muy de cerca con mujeres que llegaban de África, de Sierra Leone, de Angola, bueno, de distintas zonas con historias muy duras, y algunas habían sido víctimas de ablación, de mutilación genital femenina. Y recuerdo una mujer de Angola, en concreto, que ya no había sufrido esta práctica, pero que me contaba, toda emocionada, que ya quería recibir la mutilación genital femenina, porque siempre le habían contado que daba mucho gusto. Recuerdo la palabra, ¿no?, como mucho gusto, ¿no? A mí mi cabeza explotaba, ¿no? Era de wow. Que le habían dicho que el placer que sentiría con esta práctica de ablación iba a ser increíble, que tenía que vivirlo, que era lo mejor del mundo. Y en su zona no la practicaban y ella estuvo averiguando cómo desplazarse a las zonas más cercanas donde pudiera recibir esa ablación que se la vendían con mucho gusto y con un placer increíble. Wow, wow, yo tenía 23 años entonces y son de esas experiencias, ¿no?, que te marcan, ¿no? Todo lo que viví, los meses, estuve prácticamente un año, ¿no?, trabajando allí, y es de impacto, ¿no? Y bueno, todavía hoy en día, por desgracia, se practica la mutilación genital femenina y muchas mujeres se creen este cuento de que da mucho gusto. Y bueno, la masturbación pasó a catalogarse como la causante de los peores males. Entonces, durante el siglo XVI y XVII, además de ser considerada como un pecado, se le atribuyó pues un montón de daños, tanto físicos como mentales, que podían llegar incluso a impedirte sostener una vida normal y tener relaciones pues de forma habitual, ¿no? Entonces empezaron a decir que la masturbación te podía provocar calambres, convulsiones, ataques epilépticos, hipocondria, histeria, melancolía, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso llegaban a decir que te podía dañar permanentemente el sistema nervioso central y que esto afectaba, por supuesto, más a las mujeres porque son más débiles que los hombres. ¡Wow! ¡Wow! Y aquí viene un dato que tal vez, después de escucharlo, si eres de las que come cereales a menudo y le encantan los cereales, pues a lo mejor dejas de comerlos. Tal vez no tiene por qué. Pero es un dato que yo, bueno, cuando recopilaba más información, ¿no?, para hacer este episodio del podcast, fue como, Dios, ¿en serio? No me lo puedo creer. Así que allí va. Un señor, ¿no?, que se llama Will Keith Kellogg, supongo que ya conectas, ¿no?, fundador de los cereales Kellogg's. Él era médico estadounidense y era el director del sanatorio, ¿no?, del centro de salud mental de Battle Creek.
Además, era cristiano adventista, ¿no? Y recomendaba una dieta rica en cereales y ejercicio para evitar la masturbación y mantener la salud. Si la dieta no funcionaba, entonces aconsejaba que se procediera a cauterizar el clítoris y a practicar la circuncisión sin anestesia a los niños, para evitar que el instinto de la masturbación se produjera. O sea, si la dieta rica en cereales y ejercicio no lograba que dejaras de masturbarte, entonces o había una extirpación del clítoris y una circuncisión sin anestesia en los niños, o no había otra. Qué majo este señor, el Will Keith Kellogg. Es que yo desde que conozco este dato ya voy a ver los cereales Kellogg's con otros ojos. ¡Wow! 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 Ya hace muchos años que no como cereales Kellogg's, pero de adolescente me encantaban los Frosties de Kellogg's, sí. Entonces, claro, ahora es como, ¡wow! Siento si te he fastidiado comer cereales, pero me parece un dato interesante porque esto no nos queda tan lejos ya. ¿Qué más datos te quiero compartir? Otro dato curioso es que los vibradores, que se calcula que empezaron a crearse los vibradores a partir de 1880 para facilitar la masturbación femenina, aunque es desde mediados del siglo pasado que se venden tan abiertamente como objetos de placer. Y es que los vibradores se empezaron a promocionar, ¿no?, a partir de 1880 como un objeto terapéutico contra los dolores de cabeza. Bueno, esto ya ha cambiado bastante, aunque también vaya muy bien para aliviar migrañas y dolores de cabeza. Pues bueno, ya no se usan tan solo como receta terapéutica, sino también para el disfrute. Todo y que yo tengo mi opinión personal, no estoy a favor de las vibraciones, de las succiones. Como todo, hay que usarlo con moderación. Al final, si habitúas a tu cuerpo a cierto grado de vibraciones, ¿no?, de succiones, pues cada vez te va a pedir más, y cada vez te va a costar luego más disfrutar con las manos, con otra persona, con prácticas que no incluyen pues esas vibraciones y esas succiones. Pero esto es otro tema para otro episodio. Bueno, no sé qué se te estará pasando por la mente después de escuchar todos estos datos históricos en relación a la masturbación femenina. Es un repaso breve, pero bueno, al final la masturbación femenina se ha asociado al pecado, no a la vergüenza, a la culpa, al castigo e incluso a llevar a extirpar el clítoris, práctica que aún se lleva a cabo en distintos países de África y de Asia. Ay, a mí me sigue poniendo los pelos de punta solo de mencionarlo. Entonces, la masturbación es imprescindible para nuestro bienestar sexual y nuestra salud mental y nuestro todo. Es imprescindible para conocerte mejor. Ahí es donde tú comprendes bien cómo es tu mapa de placer, descubres qué te gusta, cómo te gusta, qué no te gusta. Empiezas a entender mejor tu cuerpo y, lo más importante, a habitarlo, a estar conectada con las sensaciones de tu cuerpo. Aprendes a relajarte en la excitación, te ayuda muchísimo a ganar confianza en ti misma, te sube la autoestima y tiene, por todo lo que te estoy mencionando, un papel crucial. Yo todavía escucho a mujeres que llegan a mí pues que no se masturban, que les causa rechazo, incluso asco, tocarse, mirarse, meterse los dedos. Y esto pasa ahora, 2024. Esto sigue pasando, yo lo escucho y está muy presente. Entonces, está más que comprobado que cuando hay ese rechazo, esa culpa, ese asco, no quiero tocarme, no quiero mirarme, pues difícilmente vas a poder llegar al orgasmo, sobre todo junto a otra persona. Necesitas conocer tu cuerpo, saber qué te gusta, qué no, empezar a jugar con el orgasmo, con sus sensaciones, con la excitación, para aprender a prolongar la excitación, retrasar el orgasmo
manejar tu energía sexual y así lograr que los orgasmos sean cada vez más expansivos, te recorran todo tu cuerpo en lugar de quedarse en una breve descarga en la zona genital. Y es en ese profundizar en ti, en ir sacando capas de resistencias, de creencias heredadas de la religión, de la familia, del entorno X, es en eso que te vas quitando tú capas y capas de condicionamientos, donde penetras a un nivel más profundo de ti, donde tu cuerpo se puede abrir cada vez más, te entregas por completo a la experiencia y entonces puedes alcanzar estados mucho más elevados y expansivos de placer. Y es esencial que primero lo vivas contigo para sentirte cómoda en todo ese despliegue de sensaciones novedosas que van mucho más allá de una explosión orgásmica de pocos segundos. Hablamos de un placer mucho más expansivo, trascendental y mágico. Entonces, conforme tú vas haciendo ese recorrido y te sientes cada vez más cómoda con todas las sensaciones que se despiertan en ti, más fácil es y más probable que eso se dé junto a otra persona. Por eso es tan importante masturbarse, mirarse la vulva, mirarse también la entrada vaginal, ver si consigues verte la zona G, se puede ver la zona G con un espejo haciendo el movimiento de empuje desde el fondo de la vagina, conocer, ¿no? Tus labios, cómo es tu clítoris, todos los detalles, ¿no? También es interesante para hacer un seguimiento de tu salud en tu zona genital. Si nunca te miras, si nunca te tocas, pues a lo mejor hay variaciones que no las percibes, pero cuando tú tienes esta relación más habitual con tu vulva, con tu vagina, cualquier mínimo cambio lo vas a detectar y no vas a mirar hacia otro lado, vas a decir, uy, aquí está pasando algo, pues vamos a ver qué es. También es importante para esto, ¿no? Y luego algo que sí que comparto a menudo, tanto en el programa grupal como también lo hemos estado viendo en la formación en sexualidad femenina para terapeutas, es lo que yo llamo patrón orgásmico. Primero tienes que detectar cuál es tu patrón orgásmico, ahora os pondré un ejemplo, y luego hay que empezar a romperlo. Un patrón es algo que repites, que siempre es lo mismo. Cuando siempre te tocas de la misma forma, cuando siempre te excitas con lo mismo, te estimulas igual, haces el mismo recorrido A, B, C, tu cerebro solo reconoce ese camino hacia el orgasmo. Entonces emite un patrón. Solo haciendo lo que haces siempre llegas al orgasmo. ¿Qué sucede? Que hay que ir abriendo caminos distintos, hacer cosas distintas para que el cerebro cada vez reconozca más circuitos para llegar al orgasmo. Te pongo mi ejemplo. Yo cuando conseguí empezar a tener orgasmos, porque al principio no podía llegar al orgasmo junto a otra persona, hace ya muchos, muchos años de esto, pero voy a conectar con esa Marta, ¿no? Entonces, cuando primero aprendí a tener orgasmos de clítoris, me decepcioné un montón. Dije, esto es lo que tanto disfruta la gente, de verdad. Yo en mi interior siento que tiene que haber algo más. Y sí, descubrí que había mucho, mucho, mucho más y que está al alcance de todas. Pero bueno, antes de eso, cuando empecé a tener orgasmos de clítoris en pareja, pues bueno, me di cuenta, ¿no? Cuando me empecé a formar, que yo ahí tenía un patrón orgásmico muy concreto. Y es que tenía mucha tendencia a quedarme quieta, a concentrarme en llegar a ese orgasmo, a no moverme, a estar yo tumbada boca arriba, recibiendo la excitación, ya fuera con manos, con lengua, con X, y así era como yo llegaba al orgasmo. Si cambiaba de posición, no podía, de hecho, yo no podía llegar al orgasmo de pie, ¿no? Entonces, cuando hice una formación intensiva en Sexological Bodywork, esto pues lo tratamos bastante y empecé a poner en práctica muchos ejercicios para romper como ese patrón orgásmico, que también me di cuenta que estaba presente cuando se trataba de orgasmos vaginales y de cérvix, como que tenía esa tendencia que llegaba a un punto en que yo me quedaba tumbada, boca arriba, quieta,
Y está bien esa parte de quedarte en la quietud, en relajarte en la excitación, en esa receptividad, ¿no?, de lo femenino, aunque es interesante explorar otras dinámicas, ¿no?, otros movimientos y otros patrones. Entonces me sorprendió mucho una serie de ejercicios que hice que desbloquearon mucho este patrón orgásmico que tenía, lo de esa quietud, y de repente descubrí que podía llegar a tener orgasmos súper expansivos de pie, en movimiento, en posturas que yo antes ni me planteaba tener orgasmos y que también podían ser igual de expansivos, y fue como muy bonito el ampliar el abanico de caminos hacia el orgasmo y no quedarte solo en ese único patrón. Y seguramente ahora mientras me escuchas te vendrá a la mente cuál es tu patrón orgásmico, tu tendencia. Es que solo llego al orgasmo si me practicas sexo oral y yo estoy tumbada o estoy sentada. Es que solo llego al orgasmo si aprieto mucho las piernas, tenso y lo que se te ocurra. Pueden venir muchas cosas ahí, ¿no? O solo llego al orgasmo si yo estoy arriba y me estoy rozando, en el caso que tu anatomía te permita rozar. Si hablamos de clítoris, ¿no? Pues rozar el clítoris con el cuerpo de la otra persona, y esto de aquí dependerá de la distancia a la que tengas el clítoris, porque no todos están cerquita en la entrada vaginal o no puedes, ¿no? Cuestión de anatomía, rozarte con el otro. Esto si hablamos de clítoris. Si nos metemos en el mundo del cervix, ya es otra cosa. Y esto ya lo iremos hablando en otros episodios, ¿no? Entonces, yo te invito a que observes cuál es tu patrón orgásmico, ya que te tengas paciencia y mucho amor para empezar a hacer otro tipo de dinámicas que, aunque de entrada no sean las que te llevan al orgasmo, pues poquito a poco a lo mejor descubres que también te pueden llevar al orgasmo, que los orgasmos son incluso diferentes o más intensos, que empieces a jugar, que no te quedes en la rutina, en lo que sabes que no va a fallar, ¿no? Que tomes esos riesgos contigo y que le des ese lugar tan importante, ¿no?, y tan imprescindible que tiene la masturbación en nuestra vida, que es súper necesaria para conocernos, para saber qué nos gusta, qué no, y eso es imprescindible para luego poner límites sanos, para vincularnos mejor con nuestras sensaciones, con eso que es tan urgente y necesario, que es habitar el cuerpo, estar en presencia con todo lo que aflora en lo que es un encuentro sexual, que es un montón de sensaciones y emociones. Y la masturbación te va a ayudar también a mantenerte ahí en tu cuerpo y no disociarte, ¿sí? Disociarte es separarte de las sensaciones y emociones que se están activando en tu cuerpo, y que sobre todo sucede más cuando estás junto a otra persona, y como no nos gusta sentir cosas incómodas, pues nos salimos del cuerpo y nos vamos a la mente o directamente nos desconectamos y ya está. Así que eso es lo que te comparto hoy en este episodio sobre la masturbación. Espero que te haya servido de inspiración también para probar cosas nuevas contigo misma y también con otra persona. Te espero en el próximo episodio para seguir profundizando juntas en el apasionante mundo de la sexualidad femenina.